Buenos días, jóvenes señoritas. Ahora estamos nuevamente encontrados después de un descanso. Espero que en el descanso hayan aprovechado de realmente de relajarse. Ahora ya tendrán nuevas pilas, ¿no? Y ustedes que de cuarto están más grandecitos, deben estar más maduros, deben estar en la casa siendo más parte de responsabilidades y todo eso, ¿no? Entonces, ahora nosotros vamos a ir viendo un nuevo tema, cuál es la vivencia espiritual y religiosa de los pueblos, ¿no? Entonces, para esto vamos a ir viendo cuál es esa vivencia que tenemos, ¿no? Sabemos que el ser humano y la religión es algo que ha ido surgiendo desde que el ser humano empezaba a tener, digamos, ese uso de razón de buscar esa relación con un ser superior, ¿no? Y siempre a un principio ha ido buscando respuestas a las interrogantes que tenía y le ha ido dando, pues, que le respondan las cosas naturales primeramente, el trueno, el rayo, el sol, por qué sale el sol, por qué se entra. Entonces, todo esto ha hecho de que ellos tengan que den gracias, ¿no? Y alaben a estos, para los dioses, que eran el sol, el fuego, el trueno, los rayos, entonces, porque había cambios en su manera de estar, de vivir en el lugar donde vivían, ¿no? Entonces, tenemos que ver esa vivencia espiritual y religiosa que tenían los pueblos, ¿no? Desde los inicios, digamos así. Y hay un cuadrito que les he puesto, que es tan bonita esta imagen que dice, si los humanos vieran la belleza como yo la veo, dice, es un perrito, cuidarían la tierra. Y a veces los animales nos dan más, tienen a veces más, no experiencias, sino son más cuidadosos con muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros también tendríamos que aprender de eso. Sin embargo, vamos a ver que el ser humano tiene esa necesidad de ese acercamiento, de buscar esa religiosidad, esa espiritualidad. Entonces, vamos a ver que la palabra espiritual proviene del latín spiritus, que significa aliento, viento fuerte, indomable, libertad. Es lo que te da vida, es lo que cuando Dios hizo al varón, por ejemplo, cuando lo vemos en la Biblia y leemos que dice, Dios tomó barro e hizo al varón y le sopló en la nariz. Entonces el soplo ¿no? Es como darte el espíritu, que tengas la espiritualidad, el aliento de vida. Es el que te ha hecho fuerte también. Entonces, también para nuestros antepasados, la espiritualidad era parte fundamental de su vida social, familiar y comunitaria. O sea, ellos vivían esto, ¿no? Y no solamente para ellos mismos, sino más que todo con la naturaleza. Entonces, la espiritualidad se interpreta también como una energía vital que incluye las emociones, los afectos y el carácter, ¿no? Y el carácter que nos demuestra entusiasmo también, voluntad, amor, coraje, firmeza. Es como el viento de liberación dentro de cada persona, de cada alma. Ustedes ven que el viento, pues, va de un lado a otro lado, es libre, ¿no? Y cuando es muy fuerte sí se lleva cosas, pero si vemos que nosotros tenemos, ¿no? Respiramos ese aliento también. Cuando tú respiras no te das cuenta, pero estás respirando y esa es tu vida. Eso, ¿no? Para ellos será la espiritualidad. Es por eso que nosotros tenemos que ver, dar gracias a Dios que tenemos esa parte espiritual para relacionarnos también con Él. Sin embargo, vamos a ver que también hay un escritor, Joel Hauanchi, que nos dice, los Andes y la Amazonía están formados por elementos maravillosamente armonizados entre sí. Está en un equilibrio permanente y perfecto entre flora, fauna y seres humanos y los seres cósmicos. O sea que
nuestros antepasados, especialmente la cultura andina, la Amazonía, en todos estos lugares, realmente ellos vivían armonizados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que buscaban el equilibrio. Constantemente estaban en equilibrio ellos porque ni gastaban mucho, o sea, trataban de mantener que siempre haya ese constante no gastar, no mm, tratar de sacar muchos recursos, sino que también sacaban, pero dejaban para que nuevamente la naturaleza de por sí vaya recreándose nuevamente para poder tener ellos, seguir teniendo su alimento. Lo que nosotros en la actualidad más vemos lo económico, no nos interesa mucho cuidar, digamos, la medio ambiente y nos vamos más a lo económico. Y con lo económico es cierto que pasado mañana nos podemos ir de este mundo y todo lo que teníamos ese económico se queda. ¿Qué te vas a llevar? Pues te vas a llevar lo que hayas disfrutado, lo que hayas estado bien con los demás, lo que hayas podido estar en esa naturaleza, respirar ese aire puro y demás, ¿no? Entonces, todo esto nos va a decir que ellos también van viendo de que realmente en muchos lugares sí tiene esa posibilidad de encontrar ese equilibrio. Dice la maravilla de los espacios andinos y amazónicos, dice, nos permite encontrar su propio equilibrio entre lo físico y lo espiritual. O sea que ellos encuentran su equilibrio entre la parte espiritual y la parte física. Entonces físicamente pueden estar cansados o están alegres, hacen ejercicios y demás, ¿no? Y también espiritualmente, o sea, por dentro, en lo espiritual, también están en equilibrio, tratan de encontrar siempre esa paz interior. Generalmente cuando hay discusiones en esas comunidades donde todos se conocen, generalmente van y piden disculpas para estar bien primero ellos y perdonarse y tratar de arreglar y no estar enojados. Como muchas veces nosotros a veces nos enojamos y podemos estar años, ¿no? O le dice, y si le dices a veces, dile que te perdone, sí, te perdono, pero nunca olvidaré lo que me has hecho. Entonces eso no es perdonar. O sea, no estás en equilibrio, no estás tranquilo tú mismo porque sigues volviendo a tomar eso y te hace daño, ¿no? Entonces, dependemos todos de la convivencia entre esa convivencia que tiene que ver entre el hombre, entre la flora, la fauna y toda la parte espiritual. Ese equilibrio es donde realmente vamos a encontrar una paz, armonía entre todos. Nos cuesta, ¿no? ¿Verdad? Que nos cuesta a muchos porque realmente no queremos dar ese pasito a veces de poder entender, a veces de poder tratar de olvidar y saber perdonar, ¿no? Entonces, Jesús que también nos ha enseñado, a pesar que nuestros antepasados no crean todavía en Jesús ni Dios como han traído después cuando ha venido el coloniaje, sin embargo, ellos trataban de vivir en esa paz, en esa armonía entre la naturaleza, ellos mismos y con toda la comunidad. Y eso es algo bueno, ¿no? Y eso tendríamos que nosotros volver a retomar esa parte. Cuando se dice volver en nuestra cultura, volver a la anterior, no significa pues volver a vivir como ellos vivían, sino sacar todo lo bueno, como ellos encontraban ese equilibrio, esa tranquilidad, cómo aprendieron a estar más juntos, ¿no? Entonces, eso es lo bueno que podemos ah, mm, recuperar para que podamos realmente vivir mucho mejor, ¿no? Entonces, para el hombre de los Andes y de la Amazonía, toda la naturaleza tiene vida. Todo, la piedra, las montañas, los árboles, ¿no? Y aquí un poco nos hace recuerdo a San Francisco de Asís, que también él se dio cuenta después de haber estado enfermo, de haber leído bastante, darse cuenta de que toda la naturaleza ha sido creada por Dios y entonces él empezó a decir también hermano lobo y también tenía esa relación con los animales y decía todo tiene vida. Y para nuestros antepasados, los andinos y los amazónicos, todo tiene vida.
Por eso que ellos, y también ahí dicen, ¿no? Que los cerros también, cuando hacen sus ofrendas y todo, nombran a los cerros, a los cerros muy grandes, pequeños y de todo, ¿no? Especialmente porque ellos se sienten más como si fueran los dioses que les cuidan. Entonces, la espiritualidad es una actividad social, cultural, que nos ayuda a qué? A redescubrir la alegría de nuestra existencia. O sea, que tenemos que estar, esta espiritual que es activa en nosotros, nos tiene que hacer que tenemos que volver a descubrir de que la alegría, que tenemos que ser alegres con esta existencia, que existimos y tenemos esa relación no solamente con los seres humanos, sino con toda la naturaleza, ¿no? Y entonces tenemos que ver eso y sacar, ya les he dicho, lo bueno de nuestros antepasados. Por eso vamos a ver que la espiritualidad es una responsabilidad, especialmente en nuestros pueblos anteriores. La responsabilidad era de la familia y de la comunidad, de los ancianos, de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres. ¿Y todo de qué dependía para que haya esta espiritualidad, este equilibrio? Dependía de la formación, de la madurez, de la toma de conciencia, de la identidad de cada uno, ¿sí? De que por ser un ser humano yo soy digno de ser persona, entonces debo tratar a todos por igual y también a la naturaleza, porque la naturaleza tiene vida y nos da también muchos alimentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es cuidar. Y nosotros tendríamos que aprender eso, pues, cuidar. Es verdad que vemos lugares tan hermosos y a veces el ser humano va deshaciendo porque quiere irse ahí a vivir o quiere hacer, y a veces no cuidamos y no pensamos tampoco en el futuro, ¿no? Nosotros mañana pasado nos vamos, pero las personas que vienen después, ¿cómo van a vivir si nosotros no cuidamos? Entonces, esta espiritualidad, esta responsabilidad que tenían las familias y también nosotros también deberíamos tener, ¿no? Responsabilidad como familia, como comunidad. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar que no todo es malo, sino que también tenemos que sacar lo positivo de de todos nuestros antepasados como vivían, ¿no? Ahora, hemos dicho, esa es la espiritualidad y la religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactarse con el más allá, o sea, o con el ser superior para él, ¿no? El ser superior para nosotros también es un ser superior. Yo creo en Dios porque es mi fe, pero muchos a veces dicen, pero no lo veo, sí, pero lo siento. Es como el aire que tú respiras, tú no ves el aire, pero estás respirando, tienes vida. Es lo mismo creer en ese Dios que sabes que por lo que te he enseñado sabes que existe, pero que no lo ves, pero lo sientes. Entonces, esa es la experiencia religiosa, ¿no? Y vemos viendo que también ellos han tenido experiencias religiosas, ¿no? Que da explicaciones a las experiencias acerca del mundo, cómo se ha formado este mundo, cómo Dios nos ha dado la vida, por qué nos ha dado, ¿no? Entonces, todo eso nos hace crecer cada vez más. Las religiones tradicionales se basan en una intensa ceremonia. Generalmente todas las religiones tienen ceremonias de intercambio de nosotros que somos vivos con sus ancestros o con nuestros antepasados y a la vez con el mundo espiritual que nos rodea. Sí, hemos dicho que todo lo que existe tiene vida, es algo espiritual que tiene vida. Entonces, estamos en relación con ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando sale el sol, ellos cuando ven el sol, ven es la energía que nos da. Y de verdad que tú a veces el agua, por ejemplo, también. Cuando tú estás muy desganado, ¿verdad? Te una ducha, sales pues como renovado, ¿no? Entonces, o ver el sol, sentir ese calor que es diferente. Entonces, realmente tenemos mucho que agradecer a Dios por todo esto. Entonces, nuestra vida espiritual y la religión tenemos que ir viendo cómo podemos mejorar nuestras relaciones cada vez más. Y ahí les he puesto al final una imagen de realmente de que tenemos agua, tenemos árboles, hay lugares donde no hay agua, pero siempre hay vida.
Entonces, nosotros tenemos que agradecer a Dios por todas las cosas que tenemos y ser cada día mejor, ¿no? Entonces, si yo conmigo mismo estoy tranquilo, de seguro que voy a también entrar en ese equilibrio con los demás, con los que están cerca, puede ser mamá, papá, hermanos, amigos y en la misma sociedad. Entonces, y sobre todo tenemos que aprendernos a escucharnos, a respetarnos, ¿no? Y son valores que Jesús nos ha enseñado y que también nuestros antepasados también han ido practicando todo eso y viendo que realmente tenemos que tener esa correspondencia de unos a otros, ¿no? Ahí está la reciprocidad. Entonces tiene que estar todo eso en nosotros mismos para poder. Entonces, chicos, eso sería el tema. Vamos a ir, quizás este tema todavía va a tener para que podamos profundizar más. Entonces, quedaríamos aquí y en la clase cualquier duda, pregunta que tengan, escriban para que podamos hacer, ¿sí? Nos vemos, chicos. Hasta luego.